resurrección, la mejor prueba del cristianismo. ¿Por qué somos cristianos? ¿Y cuál es la mejor prueba del cristianismo? Y es esta: la resurrección de nuestro Señor. Voy a demostrarlo con la Biblia y con hechos históricos y con testimonios de personas asombrosos, que la mejor prueba del cristianismo es esta, es el centro de nuestra teología cristiana, la resurrección. Quiero enseñarles una escena demasiado conmovedora. Una de las mejores películas, y mejores no solamente en la calidad del sonido, las imágenes, sino en la fidelidad bíblica que se ciñó a las Escrituras. Y observamos allí esto tan espectacular y conmovedor: Jesús resucitado. De eso se trata la serie que vamos a tratar durante los próximos domingos. Y vamos a fundamentarnos en 1 Corintios capítulo 15, los versos 17 al 21. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están ustedes perdidos, y los que murieron en Cristo también. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de los mortales, porque en esta vida aún hay sufrimientos, en esta vida aún hay injusticias. Si fuera solo la promesa de Dios para esta vida, seríamos desdichados. Pero en la vida eterna ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, ni tentaciones de pecado. Eso dice Apocalipsis. Lo cierto es que Cristo se ha levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Quiero que fijes la mirada en esta frase. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de los muertos. Lo cierto es que resucitó. Así que la resurrección entre los cristianos primitivos, la primera iglesia, no fue predicada como una alegoría, como una idea o como una figura, no como una metáfora. La resurrección fue el eje de la predicación de los apóstoles y de los primeros cristianos, pero fue predicada como un hecho histórico. Ellos no lo pusieron en duda, ningún cuestionamiento, ni tampoco se esforzaron por ninguna demostración. Ellos dijeron: ya lo vimos. Dieron su vida por esa verdad. Voy a mostrarles algunas evidencias hermosas y conceptos que dieron gente sorprendente sobre la resurrección. Voy a empezar con este ateo. Estuvo en Colombia, un hombre de ya casi 90 años. Es uno de los más famosos ateos del mundo, que se convirtió a Cristo, que más universidades ha estado debatiendo, en debates, hablando de la fe del cristianismo. Estuvo acá en Colombia y yo tuve la fortuna con unos 20 pastores de estar con él en un hotel hablando sobre su último libro. Su nombre es Josh McDowell. Este es el libro que ganó más premios, tal vez es el mejor que él ha escrito, y se llama Evidencia que exige un veredicto. Son demostraciones arqueológicas, históricas. Es una investigación increíble a un nivel doctoral. Él es doctor, él es PhD en filosofía, en teología. Es una mente extraordinaria. Fue ateo, no se le podía hablar de Dios. Tuvo una experiencia terrible con su familia, que decían que creían en Dios, y le dieron unos abusos terribles de niño, y eso lo volvió ateo. Cuando llegó a la universidad, él es estadounidense, fundó el primer movimiento ateo de su universidad. ¡Wow! Era un hombre radical en contra de Dios, en contra del cristianismo. Se convirtió a Jesús y escribió este libro de nivel doctoral extraordinario, demostrando la resurrección de Cristo. Les voy a leer la página
4 y 5 de la introducción. Hace poco tuve un debate con el director del departamento de filosofía de una universidad del Medio Oeste. Al responder una pregunta, mencioné casualmente la importancia de la resurrección. En este punto, mi oponente me interrumpió y me dijo con sarcasmo: vamos, McDowell, la clave del asunto no es si la resurrección tuvo lugar o no, sino más bien si tú crees que sucedió. Le repliqué de inmediato: Señor, es importante lo que yo creo en mi calidad de cristiano, pues el valor de la fe cristiana no está en el que cree, sino en el objeto de su fe, es decir, en Jesús, no en lo que yo crea, sino en Jesús. Continué diciéndole que si alguien puede demostrarme que Cristo no fue levantado de entre los muertos, yo no tengo derecho a seguir manteniendo mi fe cristiana. La fe cristiana es fe en Cristo. El valor de esta fe que ella tiene no está en el que cree, sino en aquel en el cual se cree. No es en el que confía, sino en aquel en el cual se confía. Wow. George McDowell, cuando se gradúa de la universidad, dirigiendo el primer movimiento ateo de la universidad, se va para universidades de Europa, se va para el Medio Oriente, busca las evidencias y él hace su tesis, escúchame, para refutar la resurrección de Cristo. Y cuando él está haciendo su investigación en una universidad en Notre Dame, en París, en medio de esa gran biblioteca, gritó y dijo: ¡es real! Descubrió con toda la evidencia que Jesús ha resucitado. Les recomiendo el libro, es extraordinario. Voy a un historiador tampoco cristiano de la época de Jesús, se los presento. Flavio Josefo vivió en la época de Cristo y tenemos dos compendios, es como una biblioteca de libros que se llama Antigüedades Judías y es solo historia de los tiempos de Jesús. ¿Qué dijo Josefo allí? Un hombre no cristiano. Existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de los hombres que reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos, también a muchos griegos. Este hombre era el Cristo. Y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, los que le habían amado desde el principio no le olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. ¡Wow! Un no cristiano, un historiador, escribiendo que Jesús resucitó. ¡Wow! ¿Sabes una cosa? Si Hitler hubiera logrado su cometido de haber quemado todas las Biblias, o Stalin, o todos estos hombres ateos y perversos, no necesitamos la Biblia para conocer a Jesús, porque Tácito, Plinio, Josefo y un montón de historiadores griegos, romanos, judíos hablaron de Jesús y de sus palabras. Más información encuentras fuera de la Biblia de Jesús que en la Biblia. Ahora vamos a hablar de un intelectual de la élite, un suizo del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau. En su libro Emilio, este hombre dice que él es teísta, dice que cree en Dios, pero no cristiano. Atacó nuestra fe cristiana, es un escéptico del cristianismo. Pero en este libro, Emilio, les voy a mostrar capítulo 4, página 240, lo que él escribió. Cuando Platón describió a su imaginario hombre justo, cargado con toda penalidad por la culpa y mereciendo sin embargo las más altas recompensas de virtud, él describe exactamente el carácter de Jesucristo. Rousseau está diciendo que el hombre perfecto que escribió Platón en su libro La República se está describiendo exactamente a cómo era Jesús. Recuerde que Platón vivió antes de Cristo. Si la vida y la muerte de Sócrates son las de un sabio, la vida y la muerte de Jesús son las de un Dios. ¡Wow! Estamos leyendo los ateos. ¡Wow! Que tienen que reconocer la evidencia histórica. Les aclaro, los ateos no están escribiendo por simpatía. Si ellos son ateos, ¿qué simpatía van a tener por Dios?
Ellos están escribiendo es porque han estudiado la evidencia histórica, han leído los libros, han visto todas las pruebas y están diciendo: no podemos contradecir esto. ¿Qué? Que Jesús fue extraordinario. Un escéptico más, un filósofo, maestro de las mejores universidades europeas, también suizo, David Friedrich Strauss. Su libro La vida de Jesús, críticamente examinada. Él se declaraba cristiano heterodoxo. ¿Qué es la heterodoxia? La heterodoxia significa que estoy contra todos los dogmas de la fe. ¿Qué escribió? En la página 412 de La vida de Jesús criticada: este Cristo es histórico y no un mito. ¡Wow! Escucha lo que dice. Es un individuo, no un mero símbolo. Se presenta como el más alto modelo de la religión dentro del alcance de nuestro pensamiento, y la piedad perfecta es imposible sin su presencia en el corazón. El tema que estoy abordando es demasiado sagrado para el cristianismo. Voy a empezar con los testigos impensables. El primer pilar: los testigos impensables que hubo en la resurrección. ¿Quiénes fueron esos? Los primeros colores del cielo tocan tímidamente los tejados de Jerusalén. Es el primer día de la semana. Las calles aún duermen, pero 3 mujeres caminan rápidamente entre callejones y piedras. Los pasos son cortos pero firmes. María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. En sus brazos llevan aromas, perfumes y aceites para ungir el cuerpo de aquel a quien tanto amaban. En el corazón todavía hay dolor, pero también un coraje que desafía el dolor y la lógica. No saben cómo quitarán la piedra, no tienen idea de que guardias armados vigilan la tumba, pero ellos siguen, porque el amor, cuando es verdadero, siempre llega hasta el final. En el camino intercambian miradas silenciosas. Ninguno de ellos quiere decir lo que realmente teme. Su ropa es más blanca que la luz del día. Se sienta en la piedra como anunciando: la autoridad del cielo está aquí. Los soldados caen al suelo, no por la fuerza, sino por el terror. Hombres entrenados para la guerra, ahora como muerto ante la gloria. Las mujeres se acercan. El jardín se ve diferente. Hay silencio, pero no como el del dolor. Es un silencio lleno de algo nuevo. Algo que el corazón aún no entiende. Se acercan a la entrada. No hay ningún sello, no hay guardia, solo la piedra y la luz. Increíble. Testigos impensables. Los primeros testigos de la resurrección fueron mujeres. ¿Por qué esta es una prueba fehaciente, irrefutable de la resurrección y su veracidad? Se los voy a demostrar. Todos los evangelios hablan de ellas. Es tan importante este hecho y esta evidencia, esta prueba, que todos los evangelios hablan de ellas. Se los voy a mostrar. Mateo capítulo 28, verso 8 y 9. Así que las asustadas mujeres, mira cómo describe las emociones de ellas, estaban asustadas. Es que ¿quién ha visto un muerto levantarse? Se alejaron deprisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos. Las primeras fueron mujeres. Eso dice Mateo. Ahora, ¿qué dice Marcos? Capítulo 16, verso 8 al 10. Temblorosas y desconcertadas. Marcos también está escribiendo las emociones que ellas experimentaron. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, María de Magdala, de la que había expulsado 7 demonios. Esa mujer había sido una endemoniada, pero el resucitado tiene poder para liberar cualquier demonio. Ella fue y avisó a los que habían estado con él. Las primeras que avisan son mujeres. Y en concreto dice Marcos 16, María la de Magdala. Ahora, ¿qué dice Lucas capítulo 24, verso 1 y 9? El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Él también dice que ellas fueron las primeras, llevando especies aromáticas que habían preparado. Y al regresar del sepulcro, les contaron todas esas cosas a los 11 apóstoles. Lucas está diciendo que ellas fueron las que dieron la noticia. Lo mismo que dice
Marcos 16, Mateo 28, ahora Lucas 24 lo está confirmando. ¿Y qué dice Juan, el apóstol amado? Juan capítulo 20, versículo 18. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él les había dicho. Increíble, el coraje, el amor, la fidelidad de las mujeres, increíble. Pero ¿por qué esta es una prueba de que la resurrección no es un mito, de que no se robaron el cuerpo los discípulos? ¿Por qué las mujeres son una prueba? Se los voy a mostrar por qué. Voy a citar primero la Mishnah. Aquí tienes una foto, esa también está en español, se escribió originalmente en hebreo. La Mishnah y el Talmud son libros que recogen las tradiciones y también la forma de realizar los cultos, los judíos. Cómo interpretaban la Biblia y sus tradiciones se recopilan en la Mishnah y en el Talmud. ¿Qué dice la Mishnah? Leamos. Esclavos paganos emancipados, israelitas marcados con una mancha grave, esclavos del templo bastardos, hijos de padres desconocidos, jugadores de dado y muchos más, mujeres, no son personas confiables ni se puede considerar para dar testimonio. ¿Qué? ¿Estás leyéndolo bien? Sí, señores. En una corte, en un juicio, el testimonio de una mujer no era aceptado. El testimonio de los esclavos emancipados, los que se convertían al judaísmo, tampoco. Los que tenían manchas como de enfermedades o de lepra no podían ir a un juicio a dar testimonio. Y tampoco las mujeres. ¡Wow! Y las mujeres no. ¿Por qué? Ellos aducen, dice, ellas son muy emocionales, cambian de parecer. Era una sociedad machista. Si ellos quisieran levantar una mentira sobre la resurrección, nunca habrían elegido las mujeres. ¿Por qué? Porque a las mujeres no se les creía. Ahora vuelvo a Flavio Josefo, el historiador de los tiempos de Jesús, en su gran obra Antigüedades Judías. Voy a citar el Tratado 4, página 8, capítulo 8, página 15. No sea admitido el testimonio de las mujeres a causa de la ligereza y osadía de su sexo. No solo la Mishnah, ahora los historiadores como Josefo dicen, no se podía admitir el testimonio de las mujeres. Pero cuando todo el mundo te rechaza, Jesús te valora. Cuando la sociedad no te quiere, Jesús te ama especialmente. Cuando te han quitado tu dignidad, Jesús te la devuelve y te pone en lo alto. ¡Wow! Primer prueba irrefutable de que no fue una mentira, un mito fabricado, porque usaron mujeres. No eran admitidos su testimonio. Segunda prueba acerca de la resurrección como un hecho histórico: los protagonistas fracasados. Cuando tú quieres fabricar un mito, una leyenda, tú no usas fracasados. Les voy a mostrar quiénes fueron los protagonistas en la resurrección. Marcos 16, versos 10 al 11. Ella fue, avisó a los que habían estado con Cristo, que estaban ¿cómo? Lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, los protagonistas de la resurrección, los que luego dieron su vida por Jesús, al comienzo no creyeron. Lucas capítulo 24, verso 11. Mira cómo dice Lucas. Pero a los discípulos el relato de la resurrección les pareció una tontería y no les creyeron a las mujeres. Ahora leamos lo que dice Juan capítulo 20, verso 25. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y mira uno de los apóstoles que dijo, mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en el costado, no creeré. Dijo, estos son los protagonistas. Wow, gente real, gente con dudas, gente con miedos y fracasos como tú y yo. Cuando alguien quiere fabricar un mito, y todos los grandes mitos que se deben estudiar en la literatura universal, jamás tú encuentras eso. Encuentras gente poderosa, gente victoriosa,
pero los evangelios no ocultan la humanidad de los apóstoles. Voy a citar a otro gran ateo. Se los quiero presentar. Lee Strobel, un periodista de los mejores diarios de Estados Unidos, las mejores agencias de Estados Unidos. Ateo, enemigo de Cristo. ¿Cómo se convierte al Señor? Él quiere desmentir a Cristo. Él quiere hacer lo mismo que George McDowell, demostrar que Jesús era un mito, una mentira fabricada. Su esposa va a la iglesia y su esposa le dice: si no quieres venir conmigo, esto se acaba. Y él dijo: ya me dan ganas de ir a la iglesia. Y empezó a asistir con ella por no perder su hogar. Pero en lo secreto empieza a hacer su investigación y él va a hacer un golpe, una estocada por la espalda. Él empieza a las espaldas a hacer una investigación para mostrar las mentiras del cristianismo. Y haciendo la investigación se convirtió Lee Strobel. De ahí nace su libro El caso de Cristo. Voy a leer una entrevista que hizo en este libro a un doctor en teología, filosofía, escritor de más de 100 libros. Entre ellos una enciclopedia de casi 1000 hojas sobre la apología cristiana. Ya falleció el doctor Norman Leo Geisler. Ahí tienes una foto suya. Un erudito del cristianismo, Norman Leo Geisler. En su entrevista les voy a leer lo que le pregunta Lee Strobel cuando estaba vivo. Todo depende de si la Biblia es verdadera. ¿En qué se basa para creer todo esto? Pregunta Lee Strobel al doctor Geisler. Así le respondió él: he aquí el poder transformador de la Biblia. Desde el principio ha renovado a las personas, les ha dado esperanza, valor, propósito, sabiduría y poder, formando un ancla para la vida. Mientras que el islamismo primitivo se extendió por la espada, el cristianismo primitivo se esparció por el Espíritu Santo, aun cuando los cristianos morían por las espadas romanas. Bellísimo lo que le explica el doctor Norman Leo Geisler. ¿Qué le explica? Las demás religiones tuvieron que imponerse. El cristianismo, en cambio, dependió del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que la resurrección es verdad? Porque esos que eran cobardes, esos que sintieron miedo, esos que lloraron cuando Cristo murió, esos que le dijeron a las mujeres: eso es una tontería, después se volvieron los principales predicadores. Después ellos oraban por los enfermos y Dios los sanaba. Esta es la prueba de que Cristo ha resucitado y la Biblia es verdad, que transforma a las personas como me cambió a mí y te ha cambiado a ti. Si Él no hubiera llegado a nuestras vidas, seríamos unos fracasados. Nosotros demostramos la resurrección. Tercer prueba, los detalles concretos. En un relato mitológico no hay detalles delicados, y eso no lo digo yo, lo dicen los especialistas en la ciencia forense, en la literatura universal. En un mito fabricado no existen los detalles que existen en la resurrección. ¿Cuáles detalles? Voy a empezar con Mateo 27, verso 62. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévese una guardia de soldados, ordenó Pilato. Vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron, y después pusieron la guardia. Mira los detalles. Se menciona qué día fue: al siguiente de la crucifixión. ¿Qué más dice? Fueron sacerdotes y fariseos los que llevaron la queja. ¿A quién se la llevaron? Dice: a Pilato. Luego dice que pusieron la guardia de soldados. Luego dice que pusieron un sello romano en el sepulcro. Todos esos detalles, fácilmente, si hubiera sido una mentira, ¿qué hubiera dicho la gente? ¿Qué hubieran dicho los judíos que perseguían a los cristianos? ¿Qué hubieran dicho los romanos?
cuando leían esas cartas, cuando leían los evangelios? ¿Qué hubieran dicho si fuera mentira? No, los fariseos nunca fueron. ¿Qué hubieran dicho? Al día siguiente nadie fue a hablar con Pilato. Todos eran detalles que si fueran mentiras, fácilmente los hubieran desmentido. Otro detalle importante. Juan capítulo 20, verso 4. Ambos fueron corriendo. Describe hasta la forma en que fueron. Dice, fueron corriendo. Pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y allí vio las vendas. ¿Y qué más vio? El sudario con lo que le envolvían la cabeza, el rostro. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado a un lugar aparte. ¿Qué? Todos esos detalles que estaban aparte las vendas, que aparte el sudario, que el sudario estaba doblado. ¡Wow! Todos esos detalles, si no hubieran sido verdad, fácilmente los guardias romanos lo hubieran desmentido. Así no pasó, eso no estaba allí. Todos esos detalles son exigentes para describir una verdad, un hecho histórico. Marcos 16 del 2 al 3 dice, vuelve a repetirlo, muy de mañana, menciona la hora, menciona el día, primer día de la semana. Apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará? Y ellas vuelven a mencionar la piedra de la entrada. Lo mismo que Mateo 27. Aquí en Marcos 16, la piedra de la entrada. ¿Y qué importa eso, pastor? Importa demasiado. Queridos, todos estos detalles son imposibles en un mito, pero voy a detenerme en la piedra y en el sello romano. ¿Por qué? Jamás se usaban rocas en las tumbas de los romanos. Los romanos mandando, eso suena entonces a una mentira inventada. Las mujeres se inventaron eso, se lo inventó Mateo, se lo inventó Marcos. Juan se inventó eso porque la historia dice que los romanos nunca usaban piedras. Y los evangelios, Marcos 16, Mateo 28, ¿qué están diciendo? Y Mateo 27, que pusieron una gran roca. Los romanos, ¿qué? Y los romanos no usaban rocas en las tumbas. Esto fue hallado en el siglo XIX. ¿Qué es? Una roca. Está en el Museo del Louvre en París. ¿Y qué es lo que tiene escrito allá? Se le llama así, la inscripción de Nazaret o el decreto de Nazaret. Y dice así, es una placa de mármol con una inscripción en griego koiné de la época de Cristo, que contiene un edicto ¿de quién? ¿De quién es el edicto? Del emperador romano. ¿Y qué dice el edicto? Ordena una pena capital para cualquiera que sea sorprendido perturbando las tumbas. Se data basándose en la epigrafía de la primera mitad del ¿qué siglo? La mitad del siglo primero. Dice que es del año 50. ¿Cuándo murió Cristo? Año 33. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué me quieres demostrar? Te voy a decir lo último que dice esa piedra. Te lo voy a leer en español. Aquí está quien la tradujo. Dice, no debes en absoluto permitir que cualquiera mueva a los que han sido sepultados. Pero si alguien lo hace, deseo que el infractor sufra la pena capital bajo el título de rompedor de tumbas. ¡Wow! Esta es una prueba impresionante de los detalles que mencionan los evangelios acerca de la resurrección. La prueba, y solo les traje una, pero hay muchas más, de que efectivamente los romanos dieron una orden de poner rocas, porque en aquel tiempo se empezaron a levantar bandas, pero no en cualquier lado, en Jerusalén, en Nazaret. Acabas de leerlo, ¿dónde fue? Y venía la gente a saquear las tumbas para robar, porque los sepultaban con joyas, con objetos valiosos, y los saqueadores venían a robar las tumbas, a robarse esos objetos. Entonces el emperador ordena sellarlas. ¡Wow! Y ordena que el que las profane le dan pena de muerte. Seguro los romanos que pusieron esa noche de guardia iban a dejar que sacaran el cuerpo. ¿Qué les venía a los soldados romanos?
los iban a matar. No había monedas de oro que hubieran podido transar a los soldados romanos de la tumba de Cristo, porque ellos sabían que si dejaban sacar el cuerpo, los mataban. No sé si no lo entendieron o quedaron asombrados, porque yo en este punto pensé, ahí sí gritan, ahí sí se paran de las sillas, ahí sí le dan la gloria a Dios. Tú no estás frente a una religión, tú no estás frente a los relatos de un hombre, tú estás parado leyendo y escuchando sobre el único Dios que se hizo hombre y que ha resucitado. Por último, la conversión de los más escépticos. He elegido hoy hablarte de estas 4 pruebas acerca de la veracidad de la resurrección, pero en esta tengo deleite. Tengo gran deleite en mostrártela. La conversión de las personas más escépticas, los enemigos. Wow. Les voy a mostrar a uno de ellos. Odiaba a los seguidores de Cristo, así que los perseguí como animales salvajes. Y cuando estos seguidores de Cristo huyeron de Jerusalén, fui al templo y solicité permiso al sumo sacerdote para ir a Damasco y arrestar a todos aquellos que seguían el camino. Estaba decidido a ser la mano justiciera de Dios, la ira. El camino a Damasco fue tu milagro. Así es, el camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? No puede ver. Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venías, me envía para que puedas ver otra vez y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién es este hombre que estamos viendo allí? Hechos capítulo 9 nos dice quién es. Versículos 2 al 4. Y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un hombre escéptico, no solo escéptico, enemigo. Estaba presente cuando mataron al primer cristiano. Leamos Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. María y José, después del milagro de Cristo, tuvieron hijos e hijas. Dicen los evangelios y dice la historia que José y María tuvieron más hijos. Y dice la Biblia que esos hermanos que nacieron después de Cristo no creían en Jesús. Obvio que María les contaba cómo nació Jesús, que un ángel se le apareció, que había sido un milagro. Y los hermanos decían: si ese es como nosotros, siempre ha comido con nosotros, ha dormido con nosotros, ¿cuál Dios? Y no creían en él. Vamos a terminar donde empezamos, 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Luego se apareció a Santiago. ¿Por qué está en rojo y por qué mencionan a Santiago? Porque Santiago era hijo de José y María. ¡Wow! Hermano de Jesús, exacto. ¡Wow! La carta de Santiago que tú lees en el Nuevo Testamento la escribió él. Jesús se le apareció a sus hermanos, sí, Santiago y Judas. La carta de Judas que leemos en el Nuevo Testamento, Judas también era hermano del Señor. Y él se les apareció resucitado. Ellos no creyeron en vida de Jesús.
A pesar de ver milagros, no creían en Él. Pero cuando lo vieron resucitado, ¡wow! Era imposible no creer que Jesús fuera Dios. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. ¿Cómo se convirtió Pablo, que fue el que escribió esta carta a los Corintios? Él se convirtió cuando vio a Jesús resucitado. ¡Wow! Él no creía por los milagros de la sanidad de enfermos, de que los ciegos veían, de que los paralíticos caminaban. Él no creyeron por la multiplicación de panes. Pero cuando lo vieron resucitado, ¡wow! Los más escépticos, un asesino de cristianos como Pablo, sus hermanos que no creían en él y se convirtieron. Querido, tú puedes ser la persona más escéptica y pecadora. Puedes tener los familiares más pecadores y escépticos. Pero si en Semana Santa oramos para que Jesús se manifieste aquí, ellos se van a convertir. Este es el gran secreto y el gran poder del cristianismo, porque no se basa en palabras, se basa en un Cristo vivo que se nos manifiesta cuando lo buscamos. Semana Santa es para tener un encuentro cercano con el resucitado.